Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. El tema de la tierra en Colombia lo hemos tratado en estas conversaciones con profesores, académicos, especialistas como Francisco Gutiérrez Sanín, como el profesor Darío Fajardo. Y hoy me complace tener a una colega, a una amiga, a una ministra a la que admiro, que es Marta Carvajalino, abogada, que hace un año y medio, un año largo en todo caso, asumió como ministra de esta cartera y a mi modo de ver representa, si se quiere, no solo el momento presente, sino el futuro de lo que quiere decir una verdadera política técnica, conceptual, clara, inteligente de la gestión pública en Colombia. Gracias, Marta, por estar aquí. Yo no te voy a decir ministra, no porque no respete el cargo, sino porque estas conversaciones son más relajadas, si se quiere. Gracias, Juan David, por recibirme acá a hablar de este tema. Bueno, hace el 27 de marzo el gobierno nacional, en cabeza del presidente, en Córdoba terminó de firmar o de actualizar la ley de la jurisdicción agraria. ¿Por qué es importante la jurisdicción agraria y qué es la jurisdicción agraria? Porque en Colombia no habíamos podido llegar a tener este sistema jurídico para los campesinos, para la gente del campo, para las tierras. ¿Qué es la jurisdicción agraria, Marta? Ya te iba a decir ministra, pero entonces voy a ir de ministra, Marta. Como quieras. La jurisdicción agraria es una pretensión de las luchas agrarias de hace más de 100 años. En 1936 ya en una ley hablábamos de jueces de tierras, de jueces que pudieran entender el régimen agrario. Es un régimen muy disperso pero muy robusto que tiene normas desde 1811 de cómo se ocupan los predios, de cómo se adquiere la propiedad, de quién tiene derecho sobre qué. Y en 1936 que hicimos esa primera intención de tener jueces de tierras, eso se empezó a diluir y vino una contrarreforma en el 44 que anuló esa posibilidad. Luego nuevamente en el 61 construimos una gran reforma agraria que hablaba de una sala agraria del Consejo de Estado, que le daba a la sala civil de la Corte Suprema temas profundamente agrarios que se diluyeron con el Pacto de Chicoral. En las intenciones de los 90 volvemos a hablar de jueces agrarios. La ley 160 del 94, que es la segunda reforma agraria, vuelve nuevamente a hablar de la necesidad de tener una especialidad agraria. El Consejo de Estado adquiere nuevamente una figura agraria en su sala plena y allí eso se vuelve a diluir con el fenómeno del paramilitarismo. En el acuerdo de paz en el 2016 fue muy clara la necesidad de tener una jurisdicción agraria, jueces y magistrados que conocieran el tema agrario, no solo el tema de la tenencia de la tierra, sino de las relaciones de producción agraria, y que pudieran ayudar a resolver los conflictos para que no fueran los actores armados en los territorios los que resolvieran esos conflictos. Conflictos tan simples como el de correr una cerca, conflictos tan simples como el de usar el agua o desviar el agua o afectar el suelo del vecino o la servidumbre de paso o la servidumbre de acueducto, o conflictos tan complejos como el de la redistribución de la tierra y vigilar y controlar las actuaciones de la autoridad agraria. Ese intento en el 2016 conllevó a que luego hubiesen unos proyectos de ley que no hablaban propiamente de una jurisdicción agraria, sino de jueces especializados al interior de la jurisdicción ordinaria, como lo son los jueces de restitución de tierras. ¿Qué son los jueces de restitución? Jueces que en el marco de la justicia transicional hoy están en la jurisdicción ordinaria, es decir, son jueces civiles y de restitución que resuelven las demandas que presenta la unidad de restitución de tierras para saber si a una persona desplazada o despojada se le restituye su predio. Y algo así habían propuesto los anteriores gobiernos, presentaban esas iniciativas legislativas, pero nunca hubo una decisión de esos gobiernos de llevar adelante esa iniciativa legislativa y se archivaba. Nosotros en el año 2022 empezamos a asumir esa tarea en este gobierno. Siendo viceministra presentamos los dos primeros proyectos, un acto legislativo para que quedara reconocida en la Constitución política esa jurisdicción agraria, que no es la jurisdicción ordinaria, o sea, los jueces civiles, no es la jurisdicción contenciosa, los jueces administrativos, sino que es una jurisdicción propia, como existe en México, como existe en Ecuador, con jueces que andan entre lo privado y lo público, porque ese es el derecho agrario, es una confluencia de lo público y de lo privado. Y presentamos dos proyectos de ley. Una ley estatutaria que crea esa estructura de los juzgados y de los tribunales, y unos juzgados. ¿Qué llevamos a buen puerto? El acto legislativo. Nosotros en ese acto legislativo logramos que el Congreso lo aprobara con una diferencia fundamental, hay que decirlo. El gobierno propuso una corte de cierre agrario, como la Corte Suprema, como el Consejo de Estado, una corte agraria que fuera el órgano de cierre, una corte muy pequeña,
y eso no fue aceptado por el Congreso, tampoco fue aceptado por el Consejo de Estado ni por la Corte Suprema de Justicia, y eso condujo a que quedara una figura bien extraña en la Constitución que dijese que la Corte de Cierre es el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia en general y el Consejo de Estado en lo de su competencia. Ya veremos entrada en funcionamiento la jurisdicción agraria, eso cómo se va a comportar. Y llevamos esa ley estatutaria al Congreso de la República, que se aprobó en junio del 2024, junio del 2023, más o menos, terminado 2023. El Congreso de la República, como es una ley estatutaria, debió enviarlo a la Corte Constitucional para su revisión previa. La Corte terminó esa revisión previa en noviembre del 25, lo devolvió al Congreso, quien debía remitirlo para la sanción presidencial, y empezando este año, en febrero le pedimos al Congreso, venga, llevamos 4 meses, envíela para sanción. A partir de una gestión de la bancada del Pacto Histórico se logró que el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, particularmente con una muy buena disposición del presidente de la Cámara, se llevara esto al presidente de la República para poder sancionarla. Pero te cuento esto porque ahí hubo un tiempo muy largo donde el estudio de la Corte, las dilaciones en el Congreso, pues no nos habían permitido sancionar esta ley. Y presentamos una ley, que es la ley ordinaria, que define el proceso, que define la competencia y que recoge los principios que deben ordenar esta jurisdicción, que se terminó archivando en junio del 24 al cierre de esa legislatura porque no se discutió, no se dio un solo debate, y lo volvimos a radicar en la legislatura que inició en julio del 2024. Eso nos permitió que en el 2024, en diciembre, con un mensaje de urgencia del presidente de la República, las comisiones conjuntas de Cámara y de Senado llegaran a un acuerdo y aprobaran de manera conjunta el proyecto de ley. En esa comisión primera está María Fernanda Cabal, está Paloma Valencia, están las bancadas del pacto, está Cambio Radical, están todos, y logramos aprobarlo por unanimidad casi y llevarlo a ponencias positivas que solo se radicaron en junio del 2025, son un conjunto de ponentes bastante amplio. Radicada la ponencia, nunca se agendaron los debates. Se empezaron a agendar los debates en diciembre o a finales del periodo legislativo anterior, en el 2025. No se dio la primera discusión, fue saboteado por la oposición. Cambio Radical, el Centro Democrático se salían de la plenaria y evitaban el debate, se modificó el orden del día varias veces. Hoy está nuevamente en el orden del día de la plenaria de la Cámara, falta que se agende en la plenaria del Senado, quedan 50 días para esa discusión, 21 sesiones, y esperamos que el Congreso de la República pues le responda al país. En caso de que no se discuta, no se apruebe, pues lo que va a pasar es que ese proyecto de ley nuevamente se archiva y será entonces este gobierno quien vuelva a radicar el 20 de julio nuevamente un proyecto de ley, pero será ya el siguiente gobierno el que impulse este proyecto. Es decir, que lo que se proclamó, lo que se anunció el 27 de marzo, que es en Córdoba por parte del presidente. Es la estructura de cómo serán los juzgados y los tribunales, y un equipo técnico y de acompañamiento de la Defensoría, un equipo interdisciplinario, para ayudar a que quienes tienen conflictos agrarios puedan llegar a la justicia. Es una estructura muy amplia. A mi juicio, y se lo hemos dicho a la Corte Constitucional, ya con esa ley podemos entrar a funcionar, usando las normas procesales y de competencias del Código de Procedimiento, el Código General del Proceso, que son las normas residuales, y podríamos entrar a funcionar. Se lo hemos pedido a la Corte Constitucional y se lo estamos pidiendo al Consejo Superior de la Judicatura. Hoy ya podemos entrar a funcionar, y eso lo que nos va a permitir es que el conflicto del lindero, de la servidumbre, del uso del agua, del suelo, esos procesos tan comunes entre quien trabaja la tierra y el dueño de la tierra, que son las lógicas de aparcería que imperan en este país hace muchos años, van a tener un juez especializado, un magistrado especializado, y las actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras van a tener un control de legalidad especializado. Estas propuestas que mencionaste, que vienen también de la historia del país, en el año 61 se intenta hacer una primera reforma agraria, o en todo caso una repartición de tierras, y ese proceso evidentemente va a fracasar por una contrarreforma llamada el Pacto de Chicoral. Tú este año o el año pasado hiciste un acto simbólico para señalar cómo una y otra vez, ante la inminencia y la posibilidad de alcanzar acuerdos, pactos de justicia, de claridad, de posibilidad de democracia, de conversación y de que actúe la justicia en los líos de las tierras, en Colombia hay de alguna manera un embate reaccionario en contra. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso y qué es lo que hay en el etos de esos otros? La acumulación de la tierra es evidente,
Pero ante un problema tan grande como el que hemos vivido, ante una violencia tan grande como la que hemos vivido, ¿tú por qué crees que eso no termina de funcionar o de cuajar en la conciencia de gentes que se supone uno han avanzado algunas décadas en mirar el país de otra manera? Yo creo que, y supongo que el profesor Gutiérrez y el profesor Fajardo hablaron sobre eso, la concentración de la tierra, ellos lo han dicho, es la concentración del poder político. Y aquí se ha impedido el desarrollo económico para concentrar el poder político. Y cada vez que se empieza a perder el poder político porque se pierde la tenencia y la relación sobre la tierra, hay una reacción violenta para reconcentrar la tierra. Eso es el Pacto de Chicoral, ese es el fenómeno paramilitar del 2000, que reconcentra los bienes públicos y la tierra. Y los dos fenómenos violentos son lógicas de acaparamiento, tanto de la propiedad de los campesinos y campesinas, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras, como también de los bienes públicos de la nación. Quiero ejemplificarlo con un caso, lo de Córdoba y la cuenca del río Sinú. La concentración de la tierra en la cuenca baja y media del río Sinú tiene que ver con el acaparamiento de los bienes públicos, el desecamiento de las ciénagas. Nosotros vimos cómo a mediados del siglo pasado los campesinos empezaban a ser desplazados de las tierras planas y fértiles y llegaron a los playones, a las sabanas comunales, a las tierras que se inundan periódicamente, y allí hicieron una forma de vida que además se permitió reconstruir a partir de la cultura zenú. Y sin embargo, ya desplazados, lo que vino después fue la lógica del acaparamiento de los bienes públicos, la construcción de los diques, la entrada del ganado y después de los búfalos a partir del esfuerzo violento y del acaparamiento violento de la tierra. Eso no se traduce en una mayor efectividad económica, no se traduce en un mayor ingreso para quien acapara la tierra, se traduce en un poder político de control territorial. Lo que nosotros hemos demostrado en este gobierno, que yo creo que ha estado en el centro de la lucha agraria de este país, y que yo creo que este gobierno puede decir con orgullo que lo ha demostrado, es que la redistribución de la tierra es la redistribución del poder político y la posibilidad del desarrollo y el crecimiento económico. Nosotros redistribuimos tierra, estamos haciendo un esfuerzo para redistribuir activos productivos, para poder llegar con vías terciarias, que antes era, digamos, lo que decía el gobierno nacional es que las vías terciarias eran una responsabilidad de los municipios, y los municipios, o por voluntad o por carencia de recursos, nunca avanzaban en vías terciarias. Nosotros todavía tenemos una deuda muy grande en vías terciarias, pero este es el primer gobierno que de manera decidida hace un programa desde el gobierno nacional para llegar con vías terciarias. Y llegar con una vía terciaria a una zona de producción campesina es mejorar la producción, mejorar el ingreso, mejorar la conectividad de esas familias. Si redistribuimos la tierra, llevamos las vías terciarias, hacemos una democratización del crédito, redistribuimos los factores productivos, que es lo que hemos hecho como política agropecuaria en este gobierno, crece la producción agropecuaria, crece el ingreso, crece la ocupación, crece la posibilidad de generar riqueza en estos territorios. Nosotros lo que tenemos que, o lo hemos venido haciendo, lo hicimos en febrero del 25 cuando hicimos en Chicoral ese encuentro para poder forjar un pacto entre el movimiento agrario y el gobierno nacional, es decir que lo que hemos avanzado tiene que seguir avanzando, pero que tiene que haber un pacto entre el movimiento agrario y el gobierno, este gobierno y ojalá el que sigue, para poder garantizar que lo que hemos hecho no se detenga y no haya una contrarreforma, mucho menos una contrarreforma violenta que regrese al estado de concentración, al estado de acaparamiento que teníamos antes, y que seguramente si hay un esfuerzo violento, como hay algunas voces que lo vienen anunciando, pues va a volver a pasar. Según esta idea, o implícitamente lo dices, no sé si es cierto, la concentración de la tierra ha disminuido, o en todo caso, si se han entregado 600.000 hectáreas en gracia a discusión en estos 3 años y medio, eso quiere decir que se ha redistribuido un poco la tierra. Eso no es suficiente, todos lo sabemos. Se cita mucho el acuerdo de paz para decir que son 3 millones, pero probablemente es mucho más lo que habría que redistribuir, mucho más de 3 millones de hectáreas. En todo caso, la pregunta es, ¿cuál es la concentración de la tierra hoy en Colombia? ¿Quiénes son los dueños de la tierra hoy en Colombia y en dónde está más concentrada en el país? El indicador que tenemos hoy es el que ha sacado el IGAC, ¿cierto? Que en el último estudio que lanzó en la conferencia lo pone por encima del 0.9.
es decir, un índice de concentración bárbaro. En la Conferencia Internacional de Reforma Agraria también la FAO presentó por primera vez en la historia de la FAO un estudio de concentración de la tierra en el mundo y los datos son alarmantes, es decir, hay un proceso de reconcentración. La dificultad que tenemos acá es poder diferenciar las tierras fértiles dentro de la frontera agropecuaria, que son las tierras que hay que redistribuir, de aquellas tierras que tienen que tener un uso distinto porque tienen patrimonios o objetivos de conservación, las zonas de la ley segunda, las zonas que son boscosas, nuestras rondas hídricas, nuestros páramos. Aquí se intentó durante muchos años, fundamentalmente en la década de los 2000, diluir el tema de la redistribución de la tierra y de la necesidad de tener un suelo fértil en manos del campesinado para decir que el campesinado en la frontera tenía que tener procesos de reconocimiento y de formalización. Y vino con mucha fuerza una tesis y era la de formalizar la tierra independientemente de donde estuviera para poder dinamizar el mercado. Lo cierto es que los valles interandinos, nuestras zonas de la costa Caribe y el Magdalena Medio, que son las tierras fértiles, en el caso del Magdalena Medio, además irrigadas por los ríos con sedimentos y nutrientes muy importantes, pues son las zonas más altamente concentradas, donde hay construidas haciendas que tú podrías llegar al catastro y decir, no hay un alto nivel de concentración, pero que han tenido mecanismos de concentración sofisticados. Pensemos, por ejemplo, en el Catatumbo. En el Catatumbo hubo una reforma agraria entre 60s y 70s, ¿cierto? Muy fuerte. Y luego lo que pasó es que llegó La Palma. Pero La Palma no compró todos los predios. La Palma empezó a concentrar el uso. Entonces, los campesinos beneficiarios de la reforma agraria terminaron cediendo sus tierras a La Palma. Y tú tienes hoy un monocultivo de La Palma, que puede tener muchos propietarios, pero que realmente el mecanismo del negocio y del acaparamiento de lo que produce esa tierra, pues es del dueño del cultivo y el dueño de la transformación de la palma hacia el aceite. Eso está aprobado en el caso del Catatumbo. En el caso de las zonas de la ganadería extensiva, lo que tenemos es pequeños predios, o no tan pequeños, pero pequeños predios que no se engloban, que aparecen a nombre de diferentes empresas, agropecuaria tal, sociedad anónima tal, pero que terminan siendo una gran extensión de tierra dirigida a la ganadería extensiva en función de un solo propietario. Y el otro fenómeno son todas las tierras públicas del Fondo de Reparación de Víctimas que entregaron los paramilitares, muy importantes en el Caribe y en el Magdalena Medio, o las tierras que a través de actividades ilícitas terminaron siendo administradas por el Frisco, también muy importantes, pues terminaron siendo puestas en disposición de los mismos propietarios o de los expropietarios o de los que llamamos afectados y terminan no pagando un solo peso por el uso de esos predios que están administrados por el Estado y concentrando extensiones inmensas de ganadería extensiva. Esa intervención que viene haciendo hoy la Agencia Nacional de Tierras bajo la orientación de la política del gobierno es muy importante porque pueden ser 11 hectáreas, 15 hectáreas, terminamos encontrando predios de 1.300 hectáreas en zonas donde la unidad agrícola familiar es de 20 hectáreas, un alto nivel de concentración que se ponen en disposición rápidamente, en principio de manera provisional, y estamos en el cierre de la adjudicación definitiva de esos campesinos y de esas campesinas que hacen parte de los programas de reforma agraria. Yo podría irme al Meta o al Bichada, pero yo tendría que, para poder hacer una buena unidad agrícola familiar, tendría que hablar de 900 hectáreas. Entonces no es lo mismo repartir 900 hectáreas en el Bichada que repartir 200 hectáreas en Córdoba, en Sucre, en el Cesar o en Bolívar. Tú repartes hectáreas, digo tú, no en el sentido de como ministra, sino como institucionalidad, se reparten hectáreas y hay implícita dos cosas en lo que acabas de decir. Una es que al repartirlas y no poder poner a producir esa tierra, porque no hay crédito, por ejemplo, te quería hablar del crédito, o porque la tierra tiene una duración, eso no es instantáneo que uno recibe una tierra y le da. Quienes la devolvieron terminan volviéndola a cooptar o a arrendar o a comprar y vuelve a terminar en manos de ellos. ¿Cómo se está sorteando eso que a veces no se habla? Aquí se habla mucho con fruición, quizás por una cultura excesivamente neoliberal y tecnocrática de cuántas hectáreas, pero lo importante no es solo cuánto, sino cuál es el uso de esa tierra, cuál es el futuro de esas personas que están recibiendo esa tierra y qué esfuerzos se están haciendo, tanto en el crédito como en la idea de que esas tierras no regresen otra vez a quienes ya las entregaron
para seguir copando la tierra una y otra vez de la misma manera? Yo creo que hay varios mecanismos. El primero, que es un poco el que ya dije, estamos redistribuyendo la tierra fértil, la que tiene capacidad agropecuaria importante, que si bien puede tener un proceso de compactación por el uso de la ganadería extensiva, se vienen recuperando. El segundo tiene que ver a quién se lo entregamos. Entonces estamos entregando a personas que cumplen las condiciones de ley, pero que están en procesos organizativos y asociativos. Porque un poco lo hizo el presidente, para trabajar la tierra hay que superar esa lógica individual que se intronizó en el campesinado con la Revolución Verde, para poderlo volver en lógica asociativa, una apuesta de producción colectiva de la tierra. No porque la tierra tenga que ser de propiedad colectiva, pero el trabajo sobre la tierra es mucho más eficiente y más productivo si se hace colectivamente, si se unen esfuerzos tanto de capital, de fuerza de trabajo y de intervención sobre la tierra. Y se están entregando a procesos organizativos que en la mayoría de los casos han demostrado tienen la capacidad de poner a producir la tierra. El tercer mecanismo es: construimos un programa que se llama Sembrando Vida, a partir de un decreto que le permite a la agencia hacer colocación de capital de trabajo para iniciar ciclos productivos de ciclo corto. Hoy nuestras tierras, de las 758.000, un poco más, que hemos gestionado al fondo de tierras, donde también está la recuperación de los baldíos, de nuestras ciénagas, hemos entregado ya 310.000. Esas 310.000 en su mayoría están produciendo yuca, están produciendo arroz, están produciendo maíz. Algunas tienen aves y especies menores, hay unas que tienen ganadería, que no es precisamente lo que estamos fortaleciendo, pero que se está trabajando en términos de tener diversificación productiva. Y luego viene ya el tema del crédito. Tenemos un tema complejo con la Agencia de Desarrollo Rural, hay que fortalecerla, hay que poner una Agencia de Desarrollo Rural que pueda ser muchísimo más eficiente y rápida en la colocación de los recursos, pero con el tema del crédito hemos hecho un trabajo que es un reto inmenso, es la democratización del crédito. El crédito de fomento agropecuario en Colombia tiene una inversión forzosa detrás desde hace más de 60 años, 64, 69. ¿Qué quiere decir? Que la banca privada del ahorro de los colombianos debe colocar por periodo, por vigencia, un mínimo de recursos en el crédito agropecuario. ¿Por qué? Porque si yo no obligo a la banca privada a esa colocación, no se coloca el crédito agropecuario. ¿Por qué no se coloca el crédito agropecuario? Porque es sumamente riesgoso. Usted inicia un ciclo productivo, llegaron las lluvias, no llegaron las lluvias, llegó una plaga, el precio del mercado cayó. Entonces, como es tan volátil, es tan riesgoso, no se prestaba. La inversión forzosa aseguró en Colombia que tuviésemos un crédito de fomento agropecuario. Eso tuvo bastantes reformas. Nosotros tenemos una ley ya del año 93, 94. Esa ley estructuró un sistema de crédito agropecuario y vino transformándose a llegar a un punto donde le permitimos a la banca privada colocar el 100% de esa inversión forzosa. Entonces, si la banca privada tiene que colocar 10 pesos, la banca privada puede colocar ella misma esos 10 pesos con unos factores de ponderación. O puede comprar unos títulos en nuestra banca de desarrollo, que es Finagro, y ese recurso va a Finagro, y Finagro, sobre unas líneas especiales, que es lo que llamamos la línea de redescuento, o lo que la gente comúnmente llama la línea Finagro, se coloca, que es un crédito bastante económico con unas condiciones, que la mayoría la coloca el Banco Agrario en pequeños productores y que otra parte la coloca la banca privada. Pero llegamos a un punto donde esa colocación de la banca privada es muy grande. Más del 90%, más del 95%. Y en los análisis que empezamos a hacer en el gobierno, esos recursos se concentran en grandes productores. Arroz. El arroz tiene más de 16 billones en el periodo de gobierno de colocación. Se coloca en la molinería. Esa molinería lo que hace es crear un esquema que llama el crédito integrador, que se supone llega al pequeño productor, pero llega en las condiciones en las que la molinería le presta al productor. Entonces, ¿qué tenemos? Quien va a sembrar, que generalmente arrienda la tierra, es un costo de producción que no tiene sentido, por eso es la reforma agraria, porque todo el que trabaje la tierra debería tener una tierra, un activo para trabajarla y no pagar el arriendo. 2, esa persona va a la molinería, arrienda la tierra, la molinería le presta en semilla, le prestan asistencia técnica, y hay una relación donde este productor termina aliado con el molino y casi que le tiene que vender su producción al molino en las condiciones en las que el molino le compre su producción. Entonces, cuando el productor va al molino, el molino dice: hoy voy a pagar el arroz a esto, lo voy a pagar tanto, y eso empezó a generar una crisis, además de la presión que tiene la reducción de aranceles sobre el arroz en el marco del TLC con Estados Unidos y la Comunidad Andina de Naciones con Ecuador, fundamentalmente. Todo eso generó una crisis.
del arroz, de la que después podemos hablar, pero que son factores estructurales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el crédito? El crédito tiene que llegar directamente al pequeño productor y tiene que llegar al mediano productor en condiciones de buen crédito, y para eso necesitamos poner reglas. Entonces, por ejemplo, en el marco de la emergencia, que sacamos un decreto ley, dijimos, no vamos a permitir que la banca haga sustitución de su cartera obligatoria en las proporciones en las que está haciendo, porque necesitamos fortalecer nuestra banca de desarrollo para que lleguen más recursos a pequeños productores. Eso lo vamos a hacer en Córdoba, en Sucre, en Santander, en Guajira, en Chocó, donde está la emergencia económica, en virtud de ese decreto. En los otros lugares construimos en el 2025 un plan que tiene como intención fortalecer el redescuento, es decir, que logremos llegar mayores recursos a Finagro de esta inversión forzosa, que Finagro pueda generar unas líneas que vayan dirigidas a la agricultura campesina. Esas líneas están apoyadas con un gran apalancamiento del presupuesto público de las garantías agropecuarias, es decir, yo le digo a los bancos, preste tranquilo que yo le voy a dar una garantía hasta del 90% para que usted le pueda pagar a ese productor, pero necesitamos que además podamos llevar esos recursos no solo a invertir en mano de obra, que es en lo que más colocamos el crédito, sino que llegue a transformación. Es decir, que los cafeteros puedan tener mejores lógicas de beneficio, mejores tostadoras, que los cacaoteros puedan tener mayor infraestructura para el beneficio, que podamos tener infraestructura para el secado del maíz, que podamos tener infraestructura de frío para los pescadores. Eso implica la organización del campesinado. Entonces sacamos una línea muy fuerte de crédito asociativo, que el reto es lograr que los productores, campesinos, campesinas, los pueblos indígenas, las comunidades negras se organicen para poder tener este crédito. Es un crédito de mayor volumen, pero que implica que la gente esté organizada para poder ejecutar. Claro. Se puede pedir en el Banco Agrario o en la banca privada. El Banco Agrario tiene la mayor red de oficinas del país, llega a municipios donde no hay ningún otro banco. En Providencia solo hay un banco y es el Banco Agrario. Si tú vas a el sur del país, a Cartagena del Chairá, tienes la presencia del Banco Agrario. En municipios pequeños está el Banco Agrario. Entonces nosotros queremos fortalecer nuestra banca pública para poder lograr colocar este crédito asociativo hacia los procesos de transformación, que es lo que el presidente llama la industrialización. Nosotros podemos sacar hoy el maíz va a bajar de precio porque en la cosecha tenemos más maíz, pero si los productores tienen cómo secar y almacenar su maíz para regular la oferta del maíz, pues van a tener mejores precios, que es lo que deberíamos lograr en arroz. El arroz tiene otros retos estructurales, lo que podríamos lograr en leche si los productores hicieran también la transformación hacia UHT o leche pulverizada, o lo que podríamos lograr en la pesca si la gente pudiera tener una cadena de frío que le lograra que no tiene que salir a vender su producto en el momento en que lo saca, en el momento en que lo cosecha, sino que pueda ayudar a regular la oferta y la demanda y lograr mejores precios para el productor. Todos estos ciclos de los que tú hablas y posibilidades que podrían constituir la verdadera industrialización, o en todo caso la potencia de la producción agropecuaria, que ha crecido 10% en este último año, uno piensa que se hace solamente con ideas, pero hay una institucionalidad, y en Colombia hubo una institucionalidad agraria importante. Hay quien dice también desde ese otro sentido opuesto a lo que pensamos nosotros, y es que somos unos nostálgicos del IDEMA, del INCORA, instituciones que, como me decía Darío Fajardo, eran una garantía para el campesinado colombiano y que las perdimos. ¿Cómo se ha tratado de recuperar esa institucionalidad y qué es lo que se está haciendo para que ese tejido alrededor del Ministerio de Agricultura, de la ADR, cada 4 años además lo cambian de nombre, entonces la gente también se confunde, termina por no entender qué son las cosas? Durante muchos años el IDEMA fue el IDEMA, el INCORA fue el INCORA, las cosas tenían un nombre. Cambiar el nombre también es una estrategia política, cultural, importante para que la gente no entienda cómo es el Estado. ¿Qué han hecho o cómo es que se está organizando y armonizando esa estructura institucional? Ahora que dices tú que hay que fortalecer, por ejemplo, la ADR, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para garantizar ese fortalecimiento institucional de las instituciones asociadas al Ministerio de Agricultura y al campo colombiano? Nosotros hemos dicho que hay una deuda y es el gran debate de la reconstrucción institucional. Si tú me lo preguntas, mi opinión es que hay que reconstruir un gran estatuto agrario con una gran autoridad agraria. Una autoridad agraria que tenga el tema de tierras, que tenga el tema del desarrollo rural, que pueda articularlo del crédito. La desinstitucionalización es en efecto, una perspectiva política e ideológica de lo que es el sector agropecuario. Aquí
El modelo de desarrollo llevó a pensar que el campo era sin campesinos y que el desarrollo agroindustrial era el monocultivo y los grandes commodities, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos durante muchos años un incentivo a la palma, crecimos en palma. La palma no es una producción campesina, la palma es un monocultivo como lo es la caña de azúcar, como lo pueden ser, digamos, grandes asociaciones para producir biocombustibles. Eso no es agricultura campesina. Eso tiene una lógica y es un campo de grande producción, de producción intensiva, con mano de obra, pero sin campesinos. El otro modelo, que es el que nosotros representamos y que es el que además yo creo ha venido dando cuenta de que lucha contra el hambre, contra la crisis climática y construye la paz, que es el modelo de reconocer la agricultura campesina, el pequeño propietario, de reconocer la diversificación productiva que hace la agricultura campesina, que reconoce que ese modelo aporta el 80% de la producción de alimentos, no genera biocombustibles, pero produce los alimentos en este país, es el retorno del campesinado al campo, es la redistribución de la tierra. Y son dos modelos antagónicos. Para este modelo de concentración intensiva de la producción agropecuaria, donde el campesino es simplemente un trabajador que puede engordar los cinturones de trabajadores de las ciudades o puede ir ocasionalmente a prestar su mano de obra al campo, tú no necesitas una gran institucionalidad porque el mercado la regula, ¿cierto? Entonces, la transacción de los commodities a futuro en la bolsa, etcétera, etcétera, regula ese mercado y allí simplemente el dueño del negocio pues asume el riesgo. Pero cuando tú hablas de un productor que es el que lleva la fruta fresca, que es el que lleva el pescado, que es el que lleva las hortalizas al mercado todos los días para que la gente en las ciudades pueda comer bien y no tenga que estar con dependencia de productos procesados, tienes que hablar de una garantía del Estado, de regular la oferta y la demanda, que era lo que hacía el IDEMA, y garantizar ingresos al productor y buenos precios en el abastecimiento. Es la delicada operación de regular y de intervenir, porque es una intervención en un mercado, no para favorecer la acumulación del Estado, sino para favorecer la producción agropecuaria y el abastecimiento alimentario. Es la bisagra entre el campo y la ciudad. Yo creo que eso es muy importante reconstruirlo. Lo estamos viendo en arroz, lo estamos viendo en leche y paradójicamente las fuerzas políticas que deconstruyeron la institucionalidad agropecuaria en Colombia, hoy en el marco de la campaña hablan de intervenir el mercado, de comprar y de redistribuir tierra y de democratizar el crédito agropecuario. Es decir, hoy se están parando en una posición que claramente va a responder a las necesidades que tiene el modelo agropecuario hoy, que nosotros hemos demostrado que es el eficiente, que es el de la agricultura campesina, sin querer decir que la agricultura intensiva no se pueda dar, pero que tiene que darse en unas condiciones claras. Nosotros recuperamos para el Ministerio de Agricultura, a través de un decreto del 2025, la facultad de comprar productos de manera directa para regular la oferta y la demanda. Lo hemos hecho en leche, por ejemplo. 2025 maquilamos más de 2 millones de litros de leche. 2024 tuvimos una situación compleja en el sector lácteo. A partir también de la presión internacional está el tema de los tratados de libre comercio sobre la agricultura, que yo creo que también es un debate que hay que dar. Compramos leche, maquilamos leche y permitimos absorber parte del mercado. Lo mismo hicimos en papa. Este año tenemos un programa de excedentes alimentarios donde estamos comprando huevos. Estamos en el proceso de adquisición para Cundinamarca y otras regiones de más de 4 millones de huevos. Ese alimento lo ponemos en disposición de los programas de alimentación del Estado colombiano, del DPS, del ICBF, y entregamos leche, entregamos papa, entregamos huevo a familias que tienen déficit de acceso a los alimentos y hacemos un entramado complejo y muy virtuoso de lo que debe ser la producción agropecuaria. Claramente lo hacemos con los recursos de inversión, con una institucionalidad muy débil que todavía tiene que tercerizar la operación, pero aquí en efecto sí necesitamos una entidad que vuelva a construir, a rehabilitar, a poner a disposición de la agricultura campesina molinos, trilla, que pueda volver a poner lugares de frío para poder procesar lácteos, para poder hablar de pescado en las zonas de nuestros ríos y que en efecto permita regular la oferta y la demanda. No se trata de reducir los costos del productor solamente, se trata de llevar buenos alimentos a buenos precios a las ciudades, pero que el productor tenga un ingreso digno para poder retribuir la actividad que hace. Y la virtud de la agricultura campesina como modelo económico de producción agropecuaria es también que no está pensado en la lógica de la acumulación de la riqueza. Está pensado en la lógica de la producción, de la generación de riqueza y la redistribución de la riqueza en manos de un trabajo familiar que además permite en lógicas de vereda, de reconstrucción cultural y territorial como lo ha hecho el campesinado
durante su proceso de resistencia, generar bienestar para el territorio. Por eso también hay que avanzar en las zonas de reserva campesina, en los territorios campesinos agroalimentarios, que son lógicas de encuentro de la fuerza campesina alrededor del trabajo sobre la tierra, de la producción de alimentos y de una relación distinta, un encuentro distinto con la ciudad, cambiando también al país. Hoy yo creo que difícilmente alguien, y lo está comprobando la campaña, habla de que el campesinado no es importante para el país. Pusimos nuevamente el campesinado al interior de la construcción de nuestra nación y yo creo que eso es irreversible. Sin duda, y creo que hay que reconocer que en 2023 este gobierno reconoció como sujeto de derechos al campesinado colombiano. El 28% de este país, de los colombianos, se reconoce como campesino, es decir, casi la tercera parte del país. Eso no es menor, pero tampoco es menor que desde los años 60, a partir de la emergencia de las insurgencias armadas, en particular de las FARC y el ELN, el campesinado fue sujeto de estigmatización por su organización. Yo te quiero preguntar hoy por la organización actual del campesinado. Han perdido el miedo, se están atreviendo, porque organizarse no es lo mismo hablar desde aquí de organizarse que hablar en Córdoba o hablar en Cundinamarca o hablar en muchos lugares del país en donde cualquier organización campesina era objeto de estigmatización cuando menos y de masacre cuando más. ¿Cómo es la organización campesina hoy? ¿Cómo es un poco ese desafío cultural con ese reconocimiento y con la idea de que si no está organizado, pues todas estas políticas públicas de las que estamos hablando van a ser difíciles de llevar a cabo? Yo creo que ese intento de acabar con el campesinado como identidad cultural y territorial fracasó. Digamos, 8 millones de hombres y mujeres desplazados del territorio no lograron que de este país se desapareciera la idea de un campesinado fuerte. Yo creo que ahí particularmente el papel de las mujeres campesinas fue muy importante porque resistieron en los territorios, reconstruyeron el tejido social, permitieron que después de que pasara la ola de violencia se reencontraran en sus territorios. Ese campesinado resistió y lo que encontramos al inicio de este gobierno es un campesinado que había empezado a dar una pelea todavía muy dispersa, con una institucionalidad que no lo reconocía. Recuerda que cuando las Naciones Unidas aprobó los derechos del campesinado hacia el 2017-2018, el Estado colombiano se negó a ser parte de esas directrices, a ser parte de ese reconocimiento. La Procuraduría General de la Nación en ese momento sacó una directiva, la 017 del 2019, que fue el primer instrumento en este país que reconoció al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, y fue este gobierno, de mano con ese campesinado, que empezaba a reorganizarse en la lucha, que llevó al acto legislativo 03 del 2023. Yo creo que es la conquista más importante que podemos nosotros hablar desde ese encuentro entre el gobierno y el campesinado. Ese reconocimiento permitió que el campesinado tuviera una comisión mixta del campesinado, que tiene todavía muchas dificultades en la construcción de sus representaciones, pero que existe como una instancia de concertación como la tienen los pueblos indígenas, como la tienen las comunidades negras, raizales y palenqueras. Permitió que pudiéramos hacer, bajo la orientación del profesor Darío Fajardo, siendo viceministro en el 2022, un gran encuentro de ese campesinado nacional. Esperamos cerrar el gobierno con una segunda versión de ese gran encuentro y empezamos a construir con ellos una apuesta por una reforma agraria integral y popular, una agenda colectiva desde los territorios. Hemos construido más de 615 comités de reforma agraria en los municipios, todavía con muchas dificultades, pero como un primer encuentro de ese movimiento agrario en el territorio. Esa reconstrucción del campesinado ha permitido un proceso también, yo creo, poderoso, que es el encuentro agrario, el encuentro de los pueblos indígenas, desde sus concepciones, de sus apuestas territoriales, el encuentro en las comunidades negras también desde sus aspiraciones territoriales y el encuentro del campesinado en eso que empezamos en el 2022 en Chicoral, que es ese pacto por la tierra y por la vida. Ellos construyeron un mandato, indígenas, negros y campesinos, en ese encuentro intercultural, en ese encuentro interétnico, y le entregaron al gobierno en el marco de la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria ese mandato y firmamos un pacto por la reforma agraria integral, popular, un pacto por el cuidado de los suelos, un pacto por el cuidado del agua, un pacto por el cuidado territorial y por el reconocimiento territorial. Y eso es muy importante porque empieza a haber nuevamente una fuerza agraria que empieza a dirimir sus controversias al interior de su proceso organizativo,
que empieza a pensar que eso que está pasando en el Catatumbo entre el pueblo Barí y la zona de reserva campesina puede mediarse no en el marco de la presencia jurídica con intereses de terceros, sino que pueden encontrarse los dos pueblos para encontrar una ruta, que esas diferencias que tenemos en el Perijá entre los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, que lo que tenemos en el Cauca, en el norte del Cauca, ese reencuentro de comunidades negras, de pueblos indígenas y de campesinados para entender y construir el territorio, proteger su territorio, es posible y es viable. Y yo creo que eso es muy poderoso para la paz de Colombia, porque al pueblo agrario, al que ha sido desplazado, al que ha sido masacrado, al que ha sido perseguido, estigmatizado, al que ha sido puesto en cuestionamiento, se vuelve a encontrar y empieza a construir una fuerza contra quien quiere quedarse con su territorio. No son los campesinos o los negros los que disputan los territorios indígenas o viceversa, son las fuerzas económicas las que quieren concentrar ciertos territorios y eso se viene entendiendo. Y allí donde los pueblos se vienen encontrando y construyendo lógicas de gobernanza, hay muchas posibilidades de construir la paz y creo que el papel del gobierno es fortalecer esas apuestas de gobernanza y de construcción hacia la paz para darle un camino de sostenibilidad y de defensa del territorio a esas comunidades. Yo creo que el campesinado cierra un gobierno todavía con muchas cosas por delante, por fortalecerse, por reencontrarse, por construir su agenda, pero sin duda estos 3 años y medio de gobierno le han permitido al movimiento campesino reencontrarse, construir una agenda, pasar de la resistencia a la apuesta de construcción territorial. Vamos a llegar a 2 millones de hectáreas de territorios campesinos. Esos 2 millones de hectáreas no es que hayan nacido ahora, son las luchas históricas de ese campesinado por reconocerse y por permanecer en el territorio. Vamos a llegar también a datos históricos de reconocimiento de los territorios indígenas y a datos históricos todavía con muchas deudas por delante de las comunidades negras. Pero lo que ha hecho este gobierno en términos del reconocimiento territorial del movimiento agrario no tiene antecedentes y es lo que les va a permitir a ellos defender su gobernanza, defender su apuesta de producción, su apuesta de transformación y seguramente poder indicarle a los gobiernos que sigan, ojalá gobiernos muy conscientes de la importancia de esas territorialidades, por dónde es el devenir y el desarrollo. En ese sentido, y un poco obedeciendo al decurso de la conversación, hemos hablado de producción, hemos hablado de organización, hemos hablado de crédito, hemos hablado de organización. Hay un viejo anhelo en el país que empezó a poner en marcha el ministerio y el gobierno y son las zonas de reserva campesina. ¿Qué son las zonas de reserva campesina? Que también fueron estigmatizadas como repúblicas independientes, la llamó el abuelo de la candidata Paloma Valencia, lo estoy diciendo yo, por supuesto, no tú, y de alguna manera fueron objeto y blanco también de un gran ataque cuando se planteaba el tema de tener zonas especialmente dedicadas a la reserva del campesinado, de la producción, de que tuvieran esa cultura. ¿Qué son las zonas de reserva campesina? ¿Cuántas se lograron establecer en este gobierno? ¿Dónde? ¿Y cuál sería la perspectiva de esa idea que yo creo que es virtuosa y necesaria para que haya unas garantías para estas 8 millones o más de personas que se reconocen como campesinos en el país? Las zonas de reserva campesina son la respuesta del campesinado a la exclusión del campesinado de las zonas de mayor capacidad productiva. Digamos, son procesos, en este país se venía entregando la tierra desde el inicio de la República en papeles a los grandes empresarios, a los generales, con compensación de la guerra, y el campesinado que iba abriendo esos territorios iba siendo expulsado hacia las zonas de frontera. Ese proceso que se llamó en algún momento el de la colonización campesina, que es ir a abrir monte, que es ir a expandir la frontera agropecuaria. Y son en su momento, a mi forma de ver, ese escenario de resistencia del campesinado para resistir y persistir en el territorio. En las luchas del 94 es una reivindicación muy fuerte del campesinado, quedan explícitas en la Ley 160 de 1994 como una forma del Estado de reconocer varias apuestas. Una, la conservación ambiental, zonas de reserva campesina como zona de amortiguamiento de los parques. Estamos hablando claramente de los parques de la Amazonía, del Parque Nacional Natural Sumapaz, donde ya había un campesinado resistiendo allí para que la expansión de la frontera agropecuaria no afectara también ese patrimonio ambiental, como una lógica de paz, es decir, el reconocimiento de un plan de desarrollo sostenible de estas comunidades que es productivo, que es cultural, que es político, que tiene un ejercicio de gobierno al interior y que empieza a hablar de la interlocución entre ese esfuerzo campesino y las autoridades municipales y territoriales.
A mi juicio, las zonas de reserva campesina las construye el campesinado con su autonomía, no necesitan que haya un decreto de la zona, ¿cierto? Y así debe ser. Entonces nosotros declaramos zonas de reserva campesina allí donde el campesinado se organiza, construye un plan productivo, un plan político, un plan organizativo y empieza a reconocerlo como un mecanismo también de gobernanza hacia la construcción de la paz. Cuando nosotros recibimos el gobierno habían 6 zonas de reserva campesina, la mayoría de esas declaradas en la primera vigencia de las zonas de la ley 160 del 94, en la primera parte del Pato Valsillas, una zona histórica del campesinado que no se construyó cuando se declaró la zona, sino que es un acto de reconocimiento. Una zona de reserva campesina declarada en el gobierno de Juan Manuel Santos en los Montes de María, y hasta allí. Con una estigmatización entre el 2002 y el 2010 muy severa que llevó a masacres dentro de las zonas de reserva campesina. Muchos dirigentes campesinos tuvieron que salir de sus territorios, muchos de ellos incluso del país, deconstruyeron ese ejercicio de gobernanza a través de la intervención paramilitar en las zonas campesinas como una actuación dirigida, a mi juicio, para acabar con el tejido social. Se quería acabar con el campesinado. Ese campesinado resistió y nosotros iniciamos un compromiso de gobierno para avanzar en las zonas de reserva campesina, en los territorios campesinos agroalimentarios que quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo y que hoy son una realidad. Hoy tenemos 2 millones de hectáreas, 21 zonas de reserva campesina, creo que tal vez más con los últimos consejos directivos de la agencia reconocidas. Llevamos 6 territorios campesinos agroalimentarios que lo que hacen es allí donde el campesinado está organizado y tiene una apuesta productiva, territorial y cultural, lo reconocemos y le pedimos al conjunto del Estado, a la nación, al departamento, a los municipios que concurran para apalancar esa apuesta de desarrollo. En esas zonas de reserva campesina además hay una fuerte connotación de la protección del suelo, de la protección del agua, de la protección de los bosques, hay una fuerte intención de producción ambientalmente sostenible, hay muchas apuestas de agroecología. Yo creo que hoy esas zonas son el modelo de desarrollo que puede dar cuenta frente a la crisis climática y sin duda a la producción agropecuaria de Colombia. Son el reconocimiento político. ¿Y podría un gobierno dejar de reconocerlas? Y aún serían territorios campesinos porque están forjados desde la apuesta organizativa y desde la lucha agraria de las comunidades. El acto de reconocimiento es importante, las salvaguarda, las protege, les permite la concurrencia asertiva del Estado, pero sin duda el hecho político importante es el proceso organizativo que está detrás de ellas. Yo quisiera terminar esta conversación primero agradeciéndote la lucidez, la claridad. Creo que la política pública tiene que sortear, insisto, esa suerte de recitar cifras y números que a la gente a veces, como yo, no le dicen nada ni le explican nada como lo has hecho hoy. Pensando en esta tensión que ha habido estos 3 años y medio entre una propuesta de modelo de desarrollo como esta que has explicado aquí y una propuesta de modelo de desarrollo que venía perpetuándose desde hace 30 años o en todo caso desde 1990 cuando se declara la apertura económica con alguna pausa en el gobierno del 94, pero una pausa que tuvo un toque y un choque político muy grande y de ahí en adelante pues siguió insistiendo en el mismo modelo. ¿Cuál ha sido para ti como abogada, como ex procuradora, como alguien que ha pensado el país, experimentar en carne propia esa tensión frente a 2 ideas del mundo que no terminan de poder hablar de otra manera, que no terminan de poder ponerse de acuerdo en que hay que llegar a pactos distintos y no a retrocesos como los que se han sometido cualquier tipo de proyecto modernizador en el país? Difícil pregunta. Yo creo que uno no logra dimensionar antes de entrar al cargo. Yo creo que a ti te pasó algo similar. Uno no logra dimensionar la presión política y la tensión que hay en el ejercicio del cargo, ¿cierto? Entonces, cuando uno está desde afuera, cuando uno es procurador, uno le pide a los ministerios, haga esto, haga lo otro, no ha hecho, ¿por qué esto, por qué lo otro? Pero cuando se está aquí, la cantidad de tareas y retos que tienen las carteras cuando quieren hacer los cambios es impresionante. Entonces, la primera decisión es, yo me voy con la inercia institucional, que lo que hace es que los factores de poder alrededor de la política pública empujen la política pública hacia donde les interesa, o yo tengo una apuesta de política pública que quiero impulsar y tengo que superar muchos obstáculos, incluso ceder en algunas pretensiones para poder impulsar lo que queremos. Nosotros tomamos esa segunda opción. Aquí había que hacer cambios estructurales en la política pública. La primera era pasar de una política del mercado
mercado de tierras a una política de redistribución de tierras, que es el factor determinante que nos diferencia, que nos identifica en la política de este gobierno, y con eso insistir y persistir, salirnos a defender de los ataques en medios, de los ataques de la oposición, que tienen algunos clichés, digamos, para desvirtuar, ¿cierto? Entonces, en el caso nuestro, el cliché de la expropiación es que es una ministra expropiadora, es que es una política expropiadora, es que si quieren regular los fondos para fiscales es porque los quieren expropiar, es que si quieren dar cuenta los privados que administran recursos públicos de cómo lo hacen es que quieren expropiar, es que quieren intervenir, todo lo que se puede decir alrededor de eso. Pero lo asumimos. Yo creo que lo que merece la ciudadanía es que uno tenga la capacidad de salir a dar cuenta y explicación de las decisiones que toma, así no le gusten a todo el mundo, y lo hemos hecho incluso con los gremios privados de la producción. Nosotros tenemos una relación en general con la mayoría de los gremios, con el cafetero, con el arrocero, con el gremio palmero, con el gremio del azúcar, muy respetuosa, donde hemos podido manifestar las diferencias que tenemos. En el caso de la palma, donde hicimos la renovación del contrato del fomento palmero. Nos tocó a nosotros, fue el primer contrato que como ministra tuve que asumir, y tuvimos una discusión con el gremio que llegó a muy buen puerto. En el primer contrato diferente, robusto que tenemos de la parafiscalía en Colombia, le llamamos la segunda generación de los contratos de la parafiscalía, y esperamos que los contratos que vamos a renovar pues sigan esa misma línea, en una discusión respetuosa, donde yo he planteado, La Palma tuvo ya un incentivo bastante grande por parte del Estado. El incentivo que quiere hacer este gobierno es en la agricultura campesina, y en el marco de ese respeto y de reconocernos en la diferencia pudimos avanzar en la mejor relación. Eso implica poder ser franco, a veces tener discusiones incómodas, pero yo creo que las hemos logrado superar porque hemos mantenido una coherencia en la política agropecuaria que queríamos desarrollar desde el día 1 que asumimos el Ministerio de Agricultura. Y nos ha tocado también ceder en algunas pretensiones que teníamos, como la institucional. Nosotros hubiésemos querido avanzar más en la reconstrucción institucional, nosotros hubiésemos querido que ya estuviese aprobada la jurisdicción agraria, nosotros hubiésemos querido que el contrato y el jornal agropecuario hubiesen hecho parte de la ley laboral, que fue, digamos, se sacó en el Congreso de la República también por la solicitud de gremios de la producción. Nosotros hubiésemos querido que las discusiones alrededor de la redistribución de la riqueza y del crédito agropecuario hubieran sido más de fondo, pero tenemos limitaciones del orden legal. Pero creo que hemos avanzado. Yo creo que la gran ganancia de este gobierno es que hoy se asume la política de la redistribución en el sector agropecuario como una política que debe seguir. Incluso la oposición habla de la redistribución de tierras. Es paradójico que el gobierno que limitó la compra de tierras para campesinos, su fuerza política hoy diga que hay que salir a comprar tierras para los campesinos. Yo creo que eso es una ganancia nuestra. O que el sector más radical de la campaña electoral diga que hay que entrar a regular el mercado para poder proteger al productor. Yo creo que eso es una ganancia nuestra. Este ministerio reguló el mercado del arroz. Una decisión política difícil, una posición política que costó trabajo construirla, que cuando les dijimos a todos los actores de esa cadena estamos dispuestos a esto, la crisis era tal que dijeron, bueno, háganlo, y demostramos que se puede gobernar y que se pueden tomar decisiones, que esa inercia institucional de muchas décadas en el sector agricultura no se justifica, y que aquí necesitamos un Estado fuerte que asuma la agricultura como un propósito colectivo y común. Yo creo que ahí está el gran espacio del acuerdo nacional, de un pacto en Colombia para poder construir un desarrollo de las fuerzas productivas. Yo creo que si nosotros queremos producir más, producir de mejor manera, de manera ambientalmente sostenible, pero producir con mayores rendimientos, con mayor valor agregado, transformar, caben grandes, pequeños y medianos, y todos podemos sacar riqueza de ahí, porque finalmente estamos analizando aquí de venida el dato de exportaciones de enero y febrero. Estamos exportando en febrero banano con un crecimiento en volumen del doble de lo del año pasado. Estamos exportando más palma, que es un sector de grandes productores. Estamos exportando derivados de café. Estamos exportando más frutas. Es decir, a pesar de la crisis que hemos tenido por la crisis ambiental entre enero y febrero, hoy tenemos el dato histórico de mayor exportación de productos agropecuarios al mismo nivel de la exportación minero-energética.
Es decir, Colombia puede desarrollar sus fuerzas productivas agropecuarias, generar riqueza, que crezcan los grandes, pero que también crezcan los pequeños y que crezcan los medianos en condiciones de dignidad. Es una apuesta de justicia en la que cabemos todos y puede ser el primero y el más importante de los acuerdos que tenga este país. Desatar las fuerzas productivas agropecuarias para crecer, para generar riqueza y retribuir en lógica de justicia a todos los que trabajan la tierra. Y lo hemos demostrado. Los indicadores del sector agropecuario demuestran que la justicia y la redistribución son el camino para crecer. Pues ministra, como debía empezar, Marta Carvajalino, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Creo que parte de ese pacto, o en todo caso, un lugar en ese pacto, tendrá que ser para personas como tú, que realmente han demostrado que en la izquierda y en los progresismos hay mucha gente preparada, hay mucha gente profesional, hay mucha gente técnica, que es lo que a veces también se nos critica. Vuelvo y hablo en plural, porque insisto, este es un espacio inscrito dentro de ese horizonte para no mentirle a nadie y creer que aquí no hay ideología ni perspectiva. Gracias, ministra, por estar aquí en Conversaciones Pendientes. A ti, Juan David, por todo lo que has hecho también por este país y lo que sigues haciendo. Y a ustedes, gracias. Aquí también tenemos un sector agropecuario y es que estamos haciendo una vaca. Así que métanse a la vaca que aparece en el descriptor de este programa. Acuérdense que no queremos tener la razón, pero sí queremos llenarnos de razones para transformar este país en una potencia de producción, de vida, de alimentación, de belleza. Nos vemos en la próxima Conversación Pendiente.